Bueno, vamos a volver a esta. Bien. Entonces sacamos esto y vamos a compartir. Bueno, está. Y se acuerdan que habíamos visto algunos de los métodos que se habían usado para estudiar cuáles son los compuestos que se mueven a través del floema. ¿Cuál era el más abundante? La sacarosa. La sacarosa, bien. La sacarosa es el compuesto más abundante en el floema y el principal azúcar de transporte. En otras especies teníamos otros oligosacáridos, ¿Profe? como... ¿Sí? ¿No graba la clase? Ay, sí. Bueno, sí. Esto igual es el repaso. Pero sí, gracias por hacerme acordar, pues ya pensé antes y después me olvidé. Acá tengo que dejar de compartir. En otras especies teníamos otros oligosacáridos como Recording in progress. vaginosa, verbascosa y estaquiosa. Pero por excelencia, en las especies, en la mayoría de las especies, lo que se transporta es la sacarosa. También podemos encontrar pequeñas cantidades de proteínas, como la proteína P, que se ocupa para sellar los tubos cribosos en caso de que haya algún daño y que no se pierda el contenido. Algunos aminoácidos, como ácido glutámico y aspartico, los que están estudiando ya para el final, van a saber eso por la asimilación de nitrógeno. Ácido málico, ¿se acuerdan? Es uno que sintetiza la planta, que tiene un rol varias funciones. En regulación de apertura y cierre de estomas, es uno de los aniones que se sintetiza en la planta para compensar cuando ingresa potasio para equilibrar cargas. Y ustedes lo conocen al ácido málico porque es uno de los productos que se forman cuando se fija dióxido de carbono en las plantas C4. También encontramos compuestos inorgánicos en el floema, como aniones fosfato, sulfato y el cloruro. Como cationes, el principal es el potasio. Acuérdense que digamos, tiene una función muy importante en regulación de la turgencia celular. Y este tema lo vamos a ver más adelante, pero podemos encontrar también hormonas que van a regular, como te vamos a ir viendo de la unidad 13 a la 18, van a regular el crecimiento de la planta, su desarrollo, la forma que va a tener y su respuesta al ambiente. Las hormonas, vamos a ver, se encuentran en pequeñísimas cantidades porque actúan en una zona lejana a aquella donde se producen y en muy pequeñas cantidades. Pero de eso ya vamos a ir hablando en otras unidades. Entonces, esto lo repasamos. Los azúcares simples, reductores, no se transportan. Entonces, sí, como primer producto de la fotosíntesis se formará glucosa, pero para ese transporte después se va a usar para la síntesis de sacarosa, que va a ser el azúcar que se va a mover. En caso de que no haya muchas zonas de consumo que estén requiriendo fotosintatos, acuérdense que hay como un mensaje que se manda en la célula que frena la intensidad de fotosíntesis, y en ese caso se empieza a acumular, las criosas se acumulan dentro del cloroplasto, en lugar de salir al citoplasma para sintetizar sacarosa, se acumulan dentro del cloroplasto y van a síntesis de almidón, que es una reserva, y que incluso cuando se acumula en cloroplasto puede frenar la intensidad de luz que llega a los tilacoides, y entonces también tiene un efecto frenando la intensidad de fotosíntesis cuando no hay mucho consumo, mucho requerimiento energético en la planta en ciertas condiciones. Bueno,
Habíamos dicho entonces que en los estudios se vio que los azúcares se transportaban a través del floema. El floema, que está formado por miembros de tubos cribosos que no están solos, sino que tienen con qué trabajan, con Célula acompañante. célula acompañante. Bien. Los tubos cribosos pierden una gran parte de sus componentes, como el núcleo, pierden el tonoplasto, entonces se mezcla finalmente el contenido de la vacuola con el citoplasma, pierden ribosomas, aparato de Golgi, microtúbulos y los filamentos. Van a retener su membrana plasmática que los separa de, digamos, contacto con la pared celular, retienen el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Entonces, retienen esa zona de producción de energía. Una característica es que todos los orgánulos se encuentran en posición parietal, es decir, cercano a las paredes del tubo criboso. Esto es importante considerando que el tubo criboso tiene que funcionar, tiene que facilitar en cierta manera el transporte de fotoasimilados a través del tubo. Entonces es importante esa posición de todos los orgánulos en zona parietal. A diferencia acá de un miembro, un elemento de un vaso que está vacío completamente, es como un conducto para transporte rapidísimo de agua, en este caso sí es más denso, entonces ofrece más resistencia. Como habíamos visto antes, contienen proteína P que va a funcionar, se va a formar como aglomerados en el caso de que haya una herida. Eso es importante también porque a la planta le cuesta, digamos, gasta energía fijando estructuras carbonadas, y si hubiese una herida que llegase hasta el floema, a través de esa herida se podrían perder todos los fotosintatos asimilados que se están conduciendo. Entonces, esta proteína P junto a la calosa permiten el sellado de esas zonas donde hay heridas y que no haya pérdida de fotosintatos. Así como habíamos dicho, funcionan con una célula acompañante que sí tiene núcleo. Entonces están en íntima asociación porque la célula acompañante es la que en cierta manera está regulando el funcionamiento del tubo criboso del cual, con el cual está asociado. Entonces tenemos los vasos, que son células muertas, están vacíos para conducción de agua y nutrientes, y los tubos cribosos que retienen su citoplasma y ciertos órganos. Si consideramos un movimiento a través de plasmodesmos, nada más así, de célula a célula, el movimiento es bastante lento, de 1 a 2 centímetros por hora. Este es el movimiento que se produciría de célula a célula. A través del floema, considerando estas células que ya perdieron gran parte de los orgánulos, que se encuentran en posición parietal, el movimiento es más rápido. Estos tubos cribosos evolucionaron para facilitar ese movimiento. Llega a ser de 5 a 100 centímetros por hora, es decir, hasta 1 metro se puede llegar a mover por hora, el flujo de fotosintatos. Pero por floema, fíjense, llega a ser de 75 centímetros por minuto, es decir, es mucho más rápido. No estamos hablando por hora, en el otro más o menos esa cantidad, pero por minuto. Entonces, ahí se ve la eficiencia de los vasos para la conducción de agua y nutrientes. Y es fundamental porque la transpiración es algo que ocurre muy rápidamente. Si no se pudiese mover el agua a esta velocidad, la planta se secaría. Entonces, la evolución de los vasos fue algo importante para la conducción de agua. Vamos a ver que nosotros tenemos nuestros fotosintatos que se están produciendo en el mesófilo de las hojas. Desde las células del parénquima nepalizada tiene que llegar hasta los tejidos de conducción, hasta las nervaduras.
Ese movimiento, desde el parénquima nepaliza hasta el floema de las nervaduras de las hojas, se tiene que hacer de célula a célula, pasando por plasmodesmos. Y ahí se aplican esas velocidades que habíamos visto antes. Es un movimiento bastante lento, se va haciendo de célula a célula. Una vez que llega hasta los tejidos de conducción, que llega al floema, ahí vamos a ver que se realiza este movimiento más rápido. Pero ahora más adelante vamos a hablar de un concepto particular que es la carga del floema, y es cómo esos fotosintatos que llegaron ahí hasta las células acompañantes entran al tubo criboso. Puede tener distintas vías. Con o sin gasto de energía se puede hacer esa carga, pero eso ya entramos un poquito más adelante. Ahora vamos a ver dos conceptos que son la asignación y la partición. La asignación se refiere a qué le va a pasar a los azúcares. Sí, en esa hoja donde se está produciendo la fotosíntesis, si se van a formar, si se va a formar sacarosa o si se va a formar almidón. Y después, ¿qué le va a pasar a esos azúcares? ¿Van a ser exportados? ¿Van a ser almacenados? ¿Van a ser consumidos? Eso es la asignación. ¿Qué ocurre con este carbono que se fija? ¿Qué destino va a tener? Y después vamos a ver el concepto de partición, que se refiere a cómo se reparte dentro de la planta. Es más, hacia dónde se va. Y lo otro es qué le pasa a ese azúcar. Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase de fotosíntesis, donde las criosas que se obtienen del ciclo de Calvin o pueden ir al citoplasma donde se forma sacarosa, o si no hay mucho consumo, pueden quedar las criosas en el cloroplasto e ir a formar almidón. En algunos casos, esto, digamos, cuál es la vía preferida depende en muchos casos de la especie. Por ejemplo, en soja, espinaca y tabaco se van preferentemente el exceso a formar almidón. En trigo, cebada, avena, en estos cereales, en general poco es lo que queda como almidón y se pueden acumular como sacarosa, que la sacarosa va a la vacuola. Por ejemplo, por la noche, cuando baja la intensidad fotosintética, lo que se haya acumulado, ya sea como almidón o como sacarosa en la vacuola, pues se va consumiendo a través del otro proceso, la respiración, que vamos a ver más adelante, o para otras necesidades que tenga de mantenimiento de esa célula. Una vez que la célula abastece todo su requerimiento de mantenimiento, puede exportar hacia otras zonas de la planta que estén consumiendo activamente. Por ejemplo, si tenemos azúcares que llegan a una raíz, una gran parte se consume en la respiración. La raíz no produce nada, entonces necesita recibir todo de la parte aérea. Parte se puede consumir por respiración y en algunas raíces se produce el almacenamiento de compuestos, generalmente como almidón, en algunas especies se puede almacenar como sacarosa. Eso es lo que habíamos hablado antes, que cuando hay un exceso, digamos, cuando se fija más carbono de lo que se consume, puede quedar en el cloroplasto, se forma almidón, y acá ven lo que les decía, que se forman estos gránulos de almidón que interfieren con el proceso fotosintético, frenando. Y es, digamos, como un mensaje, porque si se está formando ese almidón es porque no hay mucho consumo en la planta, si no se exportaría como sacarosa. Entonces es como un feedback negativo, que un mensaje que se manda a ese cloroplasto y no hay necesidad ya de fijar tanto. ¿Dónde se va a producir esto?
En general, en la C4, ¿cómo es la estructura? Digamos, ¿dónde están las células en las que ocurre intensamente el ciclo de Calvin? ¿Qué disposición tienen? C4. Sí, estructura trans, entonces están alrededor de los haces vasculares. Esa es una ventaja, otra ventaja de la C4, porque al formarse los azúcares justo alrededor de los haces vasculares, ni bien se forman, ya se mandan a los tejidos de conducción y van hacia los órganos que necesitan. Entonces es muy difícil que llegue a ocurrir esto en una C4 porque en general se produce y se envía rápidamente hacia otros órganos. En una C3, por su estructura, digamos, lleva más pasajes desde la célula que produce el azúcar hasta que se transporta. Entonces, en ese caso, en ciertas condiciones, puede llegar a ocurrir esto. Como dijimos, las reservas pueden ser o en almidón o como sacarosa. En algunas plantas, muchas se almacenan como almidón, pero en otras se almacena la sacarosa, como en la remolacha azucarera, que acá no se usa, pero en Europa es la fuente principal del azúcar de mesa. Y lo que nosotros usamos es la caña de azúcar, que también almacena esas reservas en forma de sacarosa en las vapores. Entonces, la asignación es qué va a formar el carbono que se fija, almidón o sacarosa. ¿Y qué le va a pasar a ese compuesto una vez que llegue a destino? ¿Se va a almacenar, se va a consumir o se va a almacenar? ¿Se va a almacenar en qué forma? ¿En forma de sacarosa o en forma de almidón? Eso es como la asignación. ¿Qué le va a pasar al carbono que se fija? Habíamos hablado también del concepto de fuente, que son los órganos que producen, que fijan carbono. Son órganos fotosintéticamente activos, porque tienen que estar captando carbono y formando estos azúcares. Y destino son todos los órganos que estén en activo crecimiento o almacenando que van a consumir esos azúcares formados. Entonces, puede ser un órgano de reserva, como una raíz que está acumulando almidón, o pueden ser otros órganos que estén en activo crecimiento, hojas, flores o frutos. Son órganos que están requiriendo mucha energía, estructuras carbonadas para crecer, entonces son un destino fuerte. Lo que se produzca en las hojas que están fotosintetizando activamente va a ir en la planta a abastecer a esas zonas que tengan más requerimiento, o que estén almacenando o que estén gastando en respiración activa. Entonces, así como hagamos esta síntesis de sacarosa o de almidón, además de darle energía y las estructuras carbonadas para mantenimiento y crecimiento de distintos órganos, es una fuente de información, porque de acuerdo a si se están consumiendo o no, se envía ese mensaje a la hoja productora que indica si hay o no consumo, si hay destinos importantes en la planta en ese momento. Es un mensaje que se envía. Si no se están gastando, esa hoja recibe ese mensaje de que no es necesaria una alta intensidad fotosintética y se va frenando por acumulación de almidón, pues. En algunas plantas, lo que se forman son los fructanos, que no son más que un polímero de fructosa. Entonces, en otras tenemos ese otro compuesto que también puede ser, así en la asignación, como vimos, sacarosa, almidón, en algunas se producen fructanos. Entonces, en la hoja que está fotosintetizando, los azúcares que se formen se pueden usar. Primero lo usa la hoja para mantenerse
es decir, para mantener su metabolismo, y si todavía está en expansión, para aumentar su peso seco. Para almacenar, o se puede exportar. Entonces, en una hoja que produce fotosintatos, o los consume, primero en general se abastece esa hoja para mantener su metabolismo, puede almacenar, dependiendo del estado en el que se encuentre, se puede acumular como sacarosa en la vacuola y después en la noche se transporta, o se puede exportar directamente a medida que se producen. Todo depende del momento del día, de las condiciones del vegetal, del momento en el ciclo de vida, si va a haber destinos fuertes o no. Entonces, la asignación, veíamos, era qué vías seguían el carbono fijado. La partición es cómo se va a distribuir entre las distintas partes de la planta. Si nosotros tenemos una hoja, a medida que, acá tenemos el tamaño de la hoja, a medida que va llegando a su tamaño final, y acá tenemos cómo va variando el ritmo de crecimiento. Cada vez se hace más acelerado hasta que después, cuánto gana de peso seco por unidad de tiempo se va reduciendo porque ya va frenando su crecimiento, va llegando a tamaño final. Y acá tenemos lo que queremos ver. Cuando la hoja es chica, está en expansión, es una importadora de fotosintatos. Si bien es una hoja, pero está en expansión, tiene una alta tasa de respiración, está consumiendo energía, necesita estructuras carbonadas para formar todos sus componentes, entonces la importación es alta. A medida que esa hoja se va expandiendo, se va frenando la importación de fotosintatos y lo que va aumentando es la exportación. Esa hoja empieza ya, produce la cantidad de azúcar que necesita para mantenerse y le sobra. Entonces va empezando a exportar. ¿Cómo? Va a ir probablemente a otra hoja más joven que esté por encima, o si se empiezan a formar flores, o a la raíz. Dependiendo, todo vamos a ver, depende de la posición de la hoja. El movimiento por floema es bidireccional. Puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los órganos que estén requiriendo. Va a ir hacia el órgano más próximo, conectado vascularmente, que esté necesitando más fotosintatos. Bueno. Entonces, la partición es cómo se distribuyen los fotosintatos entre los distintos órganos de la planta. En fase vegetativa, ¿quiénes son los que más requieren? Los meristemas, las hojas en expansión, las raíces todo el tiempo, y tejidos caulinares no fotosintéticos. Por ejemplo, tenemos un tallo que ya tenga corteza, no es fotosintético, pero dentro sí tenemos células vivas que están consumiendo para mantenimiento. Y también reservas. En la fase reproductiva, que es otro de los destinos más fuertes, que cuando se llega a esa fase, la planta tiende a mantenerla a costa de frenar el crecimiento de otras regiones, sobre todo en las plantas anuales. En las plurianuales, vamos a ver, la planta tiende a mantener sus reservas para prolongar su vida más, y a veces algunos años puede haber poca producción de flores y frutos. En cambio, en una planta anual, cuando se acerca el momento de ese pasaje a la fase reproductiva, va todos los nutrientes, todos los fotosintatos van a mantener esa estructura reproductiva porque por la evolución es lo único que tiene para prolongar su especie. Entonces va todo, es un destino muy fuerte.
Obviamente, si tenemos partes vegetativas que están en activo crecimiento y reproductivas, hay competencia, y las raíces que siempre están necesitando. Hay competencia entre destinos. Porque la planta tiene una determinada área foliar que puede fijar una determinada cantidad de carbono. Eso es limitado. Y tenemos hojas, raíces, flores, frutos, que todos están requiriendo fotosintato. Entonces, va a haber competencia. Por eso en algunos casos, sí tenemos, por ejemplo, producción, por decirle, de tomate, y tenemos varios racimos. Ustedes por ahí eliminando algunos apicales hacen que los frutos que están sean todos de mejor tamaño. Porque va a haber competencia, si tienen varias estructuras reproductivas, van a tener competencia. A veces en alguna especie se busca el raleo de frutos para que los que quedan tengan un buen tamaño. O si no, van a quedar más números, pero de menor tamaño. ¿Cómo se va a dar esta distribución de fotosintatos? Se va a depender de distintos factores. Uno que habíamos hablado brevemente son las conexiones vasculares entre la fuente y el destino. Una hoja va a tender a enviar fotosintatos que estén conectados, más cercanos vascularmente, con ese otro órgano. Entonces, en general, el movimiento de fotosintatos se hace hacia otros órganos que estén más o menos en el mismo ortóstico, que compartan ciertas conexiones vasculares. A menos que, como habíamos visto en un experimento, eliminen completamente todo un lado de hojas de la planta, y entonces, bueno, las que queden van a distribuir hacia todos los órganos que necesitan. La proximidad también, es decir, conexión vascular y cuán cercana esté esa hoja que produce con ese destino que esté requiriendo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta planta, estas hojas tenderán a mandar al ápice y las hojas basales probablemente estén mandando sus fotosintatos a las raíces. Entonces, la proximidad al órgano que necesita también indica qué hoja, hacia dónde se van a mover esos fotosintatos. Otro factor es la fuerza del destino. Siempre aparece el nombre de película, y creo que hay una película que se llama algo así. La fuerza del destino del órgano que esté creciendo va a determinar también la intensidad con que va a atraer a los fotosintatos. Las estructuras reproductivas son destinos muy fuertes, consumen mucha energía, y entonces son órganos por excelencia hacia donde van a ir fotosintatos cuando la planta entre a esa etapa. Va a mandar menos a otras zonas donde se va a mandar lo suficiente para mantenimiento, pero va a mandar mucho hacia estructuras reproductivas. La fuerza de ese destino, de ese órgano, va a depender del tamaño. Cuanto más masa, más células tenga, esté requiriendo, va a tender a recibir más fotosintatos. Y su actividad. La actividad está relacionada con la intensidad de respiración también. Cuánto esté consumiendo por unidad de peso seco. En el tiempo, obviamente. Nos interesa la fuerza de ese órgano porque está relacionada con la productividad. Nosotros, para cosechamos granos o frutos, queremos que los fotosintatos vayan hacia ese órgano. Entonces, por ejemplo, los granos, cuando están en la fase de activo crecimiento, son un destino muy fuerte. Después, cuando llegan a una fase donde se va desecando, ahí ya se va frenando, pero mientras estén en crecimiento, acumulando reservas, son un destino muy fuerte. Entonces, como les decía, la planta puede fijar una determinada cantidad de fotosintatos. Cuando tenemos estructuras reproductivas, va a tender a mandar hacia esas y menos hacia otros órganos como la raíz. Se mantiene en la raíz, pero no le manda tanta cantidad de fotosintatos. Entonces acá tienen
cómo se distribuyen los fotosintatos con altas concentraciones de dióxido de carbono o bajas. Es decir, acá tenemos una alta disponibilidad que va a determinar una alta intensidad fotosintética, que probablemente no sea limitante. Entonces se distribuye más homogéneamente entre los órganos que estén necesitando. Igual, fíjense que los granos son siempre un destino mucho más fuerte que cualquier otra parte. Cuando se vuelve limitante la cantidad de dióxido de carbono, es decir, los fotosintatos que se producen son menos, la planta tiende a favorecer el crecimiento de estructuras reproductivas. Entonces va hacia el grano mayor proporción y se ve penalizado el órgano vegetativo, en este caso la raíz. Entonces la planta va a distribuir sus fotosintatos hacia los órganos que más intensidad tenga, que más activo crecimiento estén presentando en ese momento. Bueno. ¿Cuánto queda entonces y cuánto se exporta? Eso es importante para el rendimiento de nuestro cultivo y nos va a determinar la proporción entre la biomasa vegetativa y lo que nosotros cosechamos. Cuánto va a hoja, a producción de otras estructuras foliares, y cuánto va a la fase reproductiva. Y ahí tenemos el índice de cosecha, que es lo que nosotros cosechamos, lo que nosotros aprovechamos económicamente sobre el total de biomasa que produce esa planta. Eso depende mucho de la especie, obviamente. Entonces acá tienen para algunas especies, acá tenemos para trigo, arroz, maíz, girasol. Fíjense que son valores similares, más o menos del total la mitad, del total de biomasa, más o menos la mitad es lo que yo voy a aprovechar, lo que se va a cosechar. Para otras especies, como por ejemplo para porotos, es mucho menos lo que se cosecha con respecto al total de biomasa. Y para otras, como la papa o la batata, la proporción que se cosecha, obviamente, lógicamente pesa mucho de esos cultivos con tubérculos o, por ejemplo, zanahoria, en raíces pivotantes, mucho lo que se cosecha con respecto al total de biomasa. ¿Verdad? Entonces eso depende mucho del cultivo. ¿Cuánto se aprovecha con respecto al total de biomasa? Eso va a depender de cómo distribuyó la planta sus fotosintatos. Bueno. Ahora vamos a ver cómo se mueve, porque nosotros ahora dijimos se producen en el mesófilo, se van a mover por plasmodesmos hasta que llegan al tubo criboso. Pero supongamos que lleguen al tubo criboso y después, ¿cómo hacen para moverse a través de todas esas células que todavía tienen el citoplasma? Si fuese por difusión nada más, la planta estaría esperando horas y horas y horas hasta que le llegue a una raíz, ya es de noche y ya no se producen más fotosintatos. Entonces necesitamos una teoría que explique el movimiento a través de células vivas, que son los tubos cribosos. Tiene que ser un movimiento bastante rápido para abastecer a todos los tejidos que estén consumiendo. Tiene que ser algo que permita movimientos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de hacia dónde esa hoja mande sus fotosintatos. Tenemos que considerar el concepto de carga del floema, es decir, cómo llegan los azúcares hasta el tubo criboso y después por dónde pasan desde el tubo criboso hacia ese otro órgano de destino. Se propusieron diversas teorías como la difusión, pero era un movimiento muy lento para explicar el movimiento real. Por corriente citoplasmática que vaya moviendo los azúcares también era algo no viable para una planta. Y el modelo aceptado sigue siendo uno que se propuso hace ya casi 100 años,
con pequeñas modificaciones, que es el modelo de Munch, y se denomina modelo de flujo por presión. Acá volvemos a retomar los conceptos de presión hidrostática. Se basa en el movimiento entonces de azúcares desde la zona donde llegan dentro del tubo criboso hacia el destino, simplemente por movimientos de esa masa de agua en respuesta a variaciones de presión. Pero ¿cómo se genera? Tenemos entonces nuestras células del mesófilo que producen la sacarosa. Después vamos a ver bien cómo se hace esta carga, porque fíjense que tiene que atravesar membrana plasmática, o, digamos, o no, pero esa carga ya la vemos bien después cómo se hace. Pero la sacarosa llega al tubo criboso. Acá se acumula una gran cantidad de azúcares porque la hoja está fotosintetizando activamente. ¿Qué va a pasar con el potencial hídrico de este tubo criboso si llega a sacarosa? Disminuye. Entonces llega a sacarosa acá, disminuye el potencial hídrico. ¿Y qué pasa cuando disminuye el potencial hídrico? ¿Qué ocurre físicamente? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Por qué hay flujo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? No. Ahí tenemos potencial hídrico muy bajo porque se carga de sacarosa. Entonces, acuérdense, si hay, primero está todo en equilibrio con él. Baja el potencial hídrico ahí. Entonces, ¿qué movimiento? ¿Quién se mueve? Ahí sería, si va de mayor a menor concentración, nuestra sacarosa iría difundiendo lentamente por tubo criboso. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? Si baja el potencial hídrico ahí, se genera un desbalance de potenciales hídricos entre las células que rodean ese tubo criboso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién se traslada? ¿El agua de dónde a dónde se mueve? Yo acá tenemos la sacarosa que se acumula, baja el potencial hídrico y entonces, ¿de dónde llega el agua? Del xilema. Acuérdense, estamos en los haces vasculares, tenemos floema y xilema al lado. Baja el potencial hídrico, entonces el agua, que tienen incluso acá en el dibujito, basta que miren el dibujito, el agua llega, entra a ese tubo criboso. ¿Qué pasa? Es un tubo con paredes rígidas. Entonces, si ingresa agua acá, se genera una presión hidrostática, entra agua, se genera una presión mayor que la que hay en otras regiones de ese tubo criboso. Entra agua, se puede entrar una sacarosa y empuja la sacarosa hacia otras regiones de la planta. Se genera una presión hidrostática. ¿Cómo se genera? Por diferencia de potenciales hídricos. Al cargarse el tubo criboso, baja su potencial hídrico, entonces tiene que llegar agua de alguna otra parte de la planta. ¿De dónde? El xilema, que está ahí al lado. Llega el agua, empuja la sacarosa que se va cargando acá y la lleva hasta otras regiones de la planta. Este movimiento dentro del tubo criboso es pasivo porque simplemente responde a diferencias de presión hidrostática. Entonces, modelo de flujo por presión. Se genera presión y esa agua que está ahí arrastra la sacarosa hacia las zonas donde se está consumiendo. Entonces, en los tubos cribosos están bajo presión y hay demostraciones de que esto ocurre. Por ejemplo,
en los árboles donde se aprovecha el látex o algún otro compuesto, se hacen incisiones y fluye, tiende a salir, demostrando que hay presión en ese tubo criboso, al contrario de lo que ocurría en el xilema. Fíjense, en el xilema entraba aire, ese era el riesgo de hacer una herida, que ingrese aire porque estaba bajo tensión. En el floema está bajo presión, entonces tiende a salir. Por eso están las proteínas P y la calosa que bloquean eso para evitar pérdida. El transporte se puede hacer bidireccional, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del órgano que esté requiriendo los fotosintáticos. Esta carga del floema, esa es la parte más simple, ¿no? El movimiento. Ahora, la carga del floema se puede hacer por dos vías. Es decir, cómo llega desde la célula del mesófilo hasta los tejidos vasculares, se hacía de célula a célula. Pues cómo ingresa ya al floema es lo que se conoce como carga. Hasta que llegue a ese punto, se hace el pasaje de una célula a otra a través de plasmodesmos. Y en general no hay muchas células entre una que produce fotosíntesis y ya una vez. Las nervaduras de las hojas están suficientemente distribuidas en toda la lámina como para que no haya mucha distancia entre la célula que produce y la célula frenal. No sé, tenemos la ventana acá hoy. Bueno, aquí viene el silencio. Entonces, ¿qué diferencia? Entonces, tenemos desde nuestra célula del parénquima empalizada, va pasando de una a otra hasta que lleguen a las células del tejido vascular. En general, no hay mucha separación. Si ustedes miran la estructura de una hoja, las nervaduras están finamente divididas, de modo tal que no hay mucha separación entre una célula y ya una nervadura. Pero entonces, tenemos desde esa célula del mesófilo hasta que llega al floema, va pasando por plasmodesmos. Pero ahora tenemos ese concepto de carga. ¿Cómo llega la sacarosa al tubo criboso? Y ahí tenemos dos vías. Puede seguir por plasmodesmos, es decir, por las conexiones entre célula y célula, hasta ese complejo de célula acompañante y tubo criboso. Eso en general ocurre en las especies que tienen abundantes plasmodesmos. No requiere gasto de energía porque pasa una célula a otra por conexiones citoplasmáticas. Entonces es sin gasto de energía la vía simplástica. Y en muchas especies que las presentan, esto es en las cucurbitáceas, por ejemplo, está lo que se conoce como trampa de polímeros. Porque si nosotros pensamos, llega nuestra sacarosa, llega al tubo criboso, en un momento podemos pensar que el tubo criboso tiene tanta concentración de sacarosa que por gradiente de concentración tendería a volver por plasmodesmos hacia las células parenquimáticas a través de las cuales pasó. Porque si consideramos todo conectado a través de plasmodesmos, y en una tengo más sacarosa, tendería a volver hacia atrás. Existe ese riesgo de que vuelva hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en las cucurbitáceas está esa trampa de polímeros que lo que hace es unir
las moléculas de sacarosa en modo tal que se formen moléculas más grandes que ya no puedan volver hacia atrás fácilmente a través de plasmodesmos y sí o sí queden en ese tubo criboso y sean transportadas a destino. Es un mecanismo para evitar que la sacarosa cargada vuelva hacia atrás por gradiente de concentración. Cuando estamos hablando solo de transporte, todo conexiones sin plástico, todo a través del plasmodesmo. Si consideramos solo eso, existiría ese riesgo de que vuelvan hacia atrás los azúcares. Entonces, en algunas plantas tenemos esa trampa de polímeros. Simplemente se unen las moléculas de sacarosa para formar moléculas más grandes que no puedan moverse y sean transportadas. Pero no todo es tan simple, sino que en muchas especies tenemos también la vía apoplástica, donde la sacarosa pasa de esas células donde se produce, pasa a través de la membrana plasmática a la pared celular, de la pared celular tiene que pasar la membrana plasmática de la otra célula para llegar al tubo criboso. Es decir, se sigue una vía apoplástica. En este caso, hay gasto de energía, porque se necesitan transportadores y se necesitan bombas de protones para permitir ese movimiento de la sacarosa a uno y otro lado de la membrana. Esto se comprobó viendo que existía sacarosa, se marca el dióxido de carbono, es decir, se forma sacarosa marcada, y se la encuentra después en el apoplasto, es decir, indicaba que no todo iba por simplasto, sino que también existía un transporte de sacarosa a través del apoplasto. Y se inhibe con químicos, es decir, si yo inhibo la producción de ATP, no puedo mover la sacarosa. ¿Por qué? Porque este transporte apoplástico es con consumo de energía. Entonces, desde la fuente hasta el tubo criboso se puede mover por vías simplásticas sin gasto de energía o se puede mover por vía apoplástica donde tiene que salir de una célula, atravesar la pared celular e ingresar a otra célula. Este movimiento a través de la membrana se hace con consumo de energía. Se gasta ATP para bombear protones. Cuando los protones tienden a volver hacia el interior de la célula por un sistema de sin porte, llevan también a la sacarosa. ¿Se acuerdan? Eso habíamos visto algo en transporte de nutrientes en la unidad 8. Entonces, en este caso de carga apoplástica, hay consumo de energía para mover a la sacarosa. Entonces, desde mi célula que produce, va a la célula acompañante, se carga en el floema, baja su potencial hídrico, lo que hace que se mueva el agua del xilema hacia ese tubo criboso con alta concentración de sacarosa. Llega agua, se genera una presión hidrostática que arrastra el agua con sacarosa hacia otra zona donde se está consumiendo. Una vez que llega a ese destino, se descarga el floema, es decir, la sacarosa entra a la célula que está respirando, que está acumulando azúcares. ¿Qué pasa con esta célula? Su potencial hídrico vuelve a aumentar cuando pierde la sacarosa. Entonces, como aumenta el potencial hídrico, lo que tiende es a el agua que sale, vuelve hacia el xilema y sigue su movimiento. ¿Qué pasa en este destino? Que puede ser una célula, puede ser una hoja en formación, un fruto o una raíz. Esta descarga de azúcar del tubo criboso hacia otro órgano puede ser también por vía simplástica o apoplástica. La vía simplástica en general ocurre
Cuando ese otro órgano está en activo crecimiento, tiene un consumo muy acelerado de azúcares, que hace que lo que llega por el floema se consuma rápidamente, entonces se mantiene un gradiente, porque consume tanto que lo que llega mantiene bajo el nivel de sacarosa. Entonces se puede descargar por vía simplástica porque llega y se consume. Es decir, que sigue simplemente un gradiente de concentración. Entonces se puede hacer sin gasto de energía. Es decir, llega el agua con la sacarosa a este órgano de destino, que está, por ejemplo, respirando activamente, creciendo, como degrada la sacarosa, la consume, se mantiene un gradiente entre el floema y ese otro órgano. Entonces hace una descarga sin plástica, sin gasto de energía. Pero también hay una descarga apoplástica en caso de que sea, por ejemplo, contra un gradiente de concentración donde el órgano está acumulando reservas. Y tenemos ahí dos posibilidades. Una es que se libere la sacarosa en el apoplasto. Ahí se degrade por unas enzimas que se llaman invertasas ácidas que separan a la sacarosa en sus dos componentes, glucosa y fructosa. Y después entran así como azúcares simples a la célula de destino, donde después se vuelven a recombinar para formar de nuevo sacarosa y almacenarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hecho de que se degraden, de que se separen sus componentes, mantiene el gradiente de sacarosa. Es decir, la sacarosa llega ahí a la pared celular, desaparece como sacarosa. Forma azúcares simples que entran. Entonces se mantiene, eso ayuda a mantener el gradiente entre la célula del floema y la célula que la está consumiendo. Entonces se mantiene ese gradiente y se sigue esa descarga. Acá también hay gasto de energía para el ingreso de los azúcares a la otra célula. O tenemos, bueno, digamos, se estudió, por ejemplo, en maíz y en sorgo. Digamos, hay más estudios con respecto a la parte de carga que con respecto a la descarga. No en todas las especies se sabe cuál de estos mecanismos se sigue en la descarga del floema. Es algo que, digamos, se sigue estudiando para distintas especies. Esto, por ejemplo, que les expliqué acá con la invertasa ácida, ocurre en maíz y sorgo. Pero también tenemos esa otra vía donde se hace la descarga activa usando un transportador y con consumo de ATP en contra del gradiente de concentración. Acá no tenemos ese separa para que se mantenga el gradiente, sino que acá se descarga así la sacarosa activamente. Se gasta energía para que se mueva en contra del gradiente hacia donde hay más. Y esto ocurre, digamos, se estudió, por ejemplo, en varias leguminosas. Entonces tenemos esas tres vías por las cuales se descarga lo que llega en el floema. O por simplasto, cuando el órgano está consumiendo activamente, o por apoplasto, donde siempre hay gasto de energía. Puede ser que la sacarosa de esa descarga se degrade rápidamente en sus azúcares simples y estos se ocupa energía para hacerlos entrar a la célula de destino, o directamente se descarga la sacarosa en contra de su gradiente con gasto de energía también para poder moverla en contra. No entiendo por qué necesitaría de la sacarosa. Porque o gastás la energía acá para hacerla salir en contra del gradiente cuando tendería a quedarse, o acá se separa la sacarosa, no existe más sacarosa, entonces se mantiene el gradiente de sacarosa porque en la pared se degrada inmediatamente, vos no encontrás sacarosa, entonces se mantiene el gradiente y hace que salga sin gasto de energía en respuesta simplemente a un gradiente de concentración.
sale acá tranquila porque acá se degrada, desaparece. Se mantiene el gradiente de concentración, pero gastas energía para hacerla entrar a los azúcares simples. Porque esos sí van también ahí en contra del gradiente, pues se están acumulando en esa célula de Stine, donde después se usan para sintetizar sacarosa o almidón. Puede ser que también sea muy grande la molécula. La sacarosa todos pasan ya los azúcares, ya pasan a través de sus transportadores. Solo que acá, por ejemplo, como acá se está consumiendo, digamos, se está degradando la sacarosa, pasa a través del transportador, pero sin gasto de energía porque es en respuesta a un gradiente. Pero los azúcares ya pasan a través de transportadores. Se estudió por lo menos en leguminosas. Habrá muchísimas más especies, pero no hay tantos estudios de cuál es el mecanismo en distintas especies. Pero con respecto a la carga, entonces sería más, ocurre con la mayoría de las especies, digamos, ocurre por apoplasto, ¿sería? Y en muchas sí ocurre a través del apoplasto, pero eso también... Sí, pero tampoco... a veces es una vía o la otra, sino que puede haber movimiento por simplasto y por apoplasto simultáneo. Así como el movimiento del agua, los nutrientes, no es que sigue siempre una molécula de agua, va a seguir o entran por una vía o por la otra, sino que van alternando. Acá también pueden ocurrir simultáneamente movimiento por más de una vía. Bueno. Hacemos 5 minutitos. Entonces vamos a seguir con los factores que afectan al traslado de sustancias orgánicas. Entonces vamos a los factores. Y vamos a contemplar algunos factores externos y otros referidos a la regulación hormonal de la planta. La temperatura, obviamente, aparecen todos los factores. Y acá, ¿cómo se les ocurre que la temperatura en la que se encuentra la planta puede afectar al traslado de sustancias orgánicas? Por la viscosidad de los jugos fleumáticos, puede ser. ¿Qué más? La solubilidad sí, en general no varía tanto la solubilidad, pero ¿qué se están olvidando acá? Algo fundamental si queremos mover azúcar, ¿qué necesitamos? Antes que eso. La respiración, vamos a volver a la respiración en un ratito. Antes de la respiración, si quieren mover azúcar, ¿qué necesitan? ¿Y cuál es el proceso anterior? ¿Qué metabolismo? De síntesis, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el metabolismo de síntesis? Necesito primero tener sacarosa. Entonces, por un lado, va a tener un cierto efecto la temperatura sobre la fotosíntesis. Voy a necesitar fotosintatos para que se transporten. La respiración, que dijiste también, ¿por qué es importante en el movimiento de azúcares? Al aumentar la temperatura, aumenta la respiración y ¿qué pasa? Se consume más y entonces se va a estimular este movimiento de azúcares a través del floema.
En general existe una temperatura óptima dependiendo de la especie. Y como en todos los procesos metabólicos y donde participen enzimas, donde haya que atravesar membranas, en general, con temperaturas más bajas, si hay que atravesar membranas, también las membranas son más rígidas. A temperaturas muy altas puede haber desnaturalización. Entonces siempre va a haber una temperatura óptima a la que se vean favorecidos estos procesos. Pero acá vamos a ver, entonces, relacionada esta producción de azúcares que se producen por fotosíntesis, y la fotosíntesis, vimos, se ve afectada por la temperatura teniendo un óptimo y siendo inferior, digamos, teniendo menor intensidad a temperaturas más bajas o más altas de lo que es adecuado para las distintas especies, principalmente dividiendo entre C3 y C4. Acá tenemos la distribución de sacarosa cuando se da, digamos, para poder seguir la sacarosa hay que marcarla de alguna forma, y la forma de marcarla es dando a las plantas dióxido de carbono con carbono marcado para que lo asimilen y la sacarosa que se forma de ahí ya esté marcada y la podamos seguir en la planta. Entonces, acá tenemos a 20 grados para una caña de azúcar. Casi todo lo que se fija, fíjense, queda una gran parte en esa misma hoja en la que se fijó, se manda muy poco por encima y muy poco por debajo de la hoja que asimila ese carbono. Es decir, a 20 grados no parecería haber mucho movimiento. Lo que se produce viene a ser consumido. Si aumentamos ya la temperatura a cerca de 25 grados, queda menos azúcares en esa hoja marcada que se consumirán para mantener su metabolismo. Se manda un poquito más por encima y se manda una cantidad casi el doble hacia abajo de esas hojas. Es decir, acá ya vemos un elevado transporte hacia otros órganos que estén consumiendo más activamente. Pueden ser las raíces, en el caso de caña de azúcar podría ser parte del tallo que esté acumulando sacarosa. Y fíjense, si llegamos a los 33 grados, que estamos en una temperatura óptima para la sacarosa, queda todavía menos en esa hoja tratada, lo justo para su mantenimiento, se mueven más por encima y por debajo. Fíjense, piensen que a esa temperatura óptima tenemos un crecimiento activo también de esa planta. Vamos a tener hojas más jóvenes que se encuentren por encima, que estén consumiendo. Y por debajo tenemos las raíces y otras hojas que por ahí, al estar sombreadas, podría ser que en algunos casos, hay que considerar eso, que las hojas basales, que están muy sombreadas, tienen una fotosíntesis bastante más baja y pueden llegar a convertirse en un destino, y eso sería algo bastante indeseable, porque son hojas que no están produciendo, sino consumiendo. Pero en general, a mayor temperatura tenemos tanto crecimiento activo de la parte vegetativa y tenemos raíces con una buena actividad también que están creciendo y están respirando todo el tiempo. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el transporte. Pero, en el caso de nuestras plantas, que tenemos una parte aérea en el aire y una parte basal que está en el suelo, no siempre la temperatura del aire es igual a la del suelo. Entonces hay que considerar también esa variación.
Y para eso se hizo otro experimento similar al anterior, donde en blanco tenemos la hoja que se trata con el carbono. Y después se ve hacia dónde mueve esa hoja su carbono marcado. Acá se ven lo que pasa a temperaturas similares entre el aire y el suelo. Manda un poco por encima, una gran parte por debajo. Esto nos estaría indicando que esa hoja no es tan apical, porque si no estaría mandando muchísimo al ápice, entonces es una hoja en la parte media probablemente de la planta, y manda una cierta cantidad a la raíz. Cuando la temperatura es igual, lo distribuye así. Ahora, si el aire está más frío que la raíz, la actividad metabólica de la raíz proporcionalmente va a ser mayor que la de la parte aérea. Entonces, cuando el aire está frío, tiende a mandar más hacia ese órgano metabólicamente más activo que está consumiendo más carbohidratos. Entonces se mueve un poco más hacia la raíz. Por el contrario, si el suelo está frío y tenemos más temperatura del aire, proporcionalmente la actividad metabólica en la parte aérea va a ser mayor y va a mandar más hacia los órganos aéreos que hacia las raíces. Entonces es importante no solo la temperatura, porque activa el metabolismo, influye sobre la síntesis de sacarosa y sobre la respiración, sobre el consumo de esos órganos de crecimiento, sino también tenemos que considerar las temperaturas de los distintos órganos de la planta y cómo van a estar actuando sobre el metabolismo de esos órganos. A mayor temperatura, acuérdense, tenemos crecimiento más activo, pero tenemos más respiración también. Las raíces son uno de los destinos clásicos que están consumiendo por respiración. Lo vamos a pasar, le voy a sacar porque al final confunde más, es solamente la temperatura del peciolo que regula, digamos, la velocidad de transporte, pero no se compliquen con eso. Ahora, el efecto de la luz. La luz es otro factor que va a tener un efecto sí o sí sobre la cantidad de azúcar que se produzca. Entonces, tenemos el efecto sobre la fotosíntesis. Pero además, si vemos el transporte, se ve que a medida que aumenta la intensidad luminosa, aumenta también el movimiento de fotosintatos hacia las raíces. Hay que considerar aumento de intensidad luminosa, aumenta la fotosíntesis, se producen más fotosintatos, se puede distribuir más hacia las raíces, que son órganos de alto consumo. Están respirando todo el día, están creciendo, no producen nada, no producen nada nuevo, sino solo lo que les llega de la parte aérea. Entonces son órganos destinos fuertes, a menos que aparezca una estructura reproductiva. Lo mismo ocurre si se llevan las plantas a la oscuridad, los fotosintatos que están disponibles o que estaban almacenados tienden a ir hacia las raíces. Es decir, las raíces son un destino importante de fotosintatos. El agua también es otro factor que va a afectar porque todos estos movimientos, dijimos, son en respuesta a gradientes de presión. Entonces, la buena disponibilidad de agua va a estar afectando el transporte directamente y cómo más afecta la disponibilidad de agua. Indirectamente. Voy a poner el parcial. Por la fotosíntesis, si tienen baja disponibilidad de agua, se van a cerrar los estomas, va a haber menos fijación de carbono, menos fotosintatos.
Entonces van a tener menos azúcares para ser transportados. Esa, digamos, es otra de otro de los efectos. Eso y el transporte a través del floema que se hace por diferencias de presión hidrostática. En algunos casos, la inducción, un pequeño déficit hídrico hace que se concentren más azúcares, se pierde agua, entonces se concentra, la concentración de azúcares aumenta y quedan, digamos, no es algo indeseable cuando lo que se busca es, por ejemplo, una alta concentración de azúcar en el tallo para la cosecha de caña de azúcar. Siempre estamos hablando de déficits hídricos moderados o leves. ¿Cómo este transporte, la carga y la descarga, en muchos casos se hace con gasto de energía? Si aplican un compuesto que inhibe la respiración o la producción de ATP, se va a ver afectado también el traslado de sustancias orgánicas. Esto es, bueno, algo que antes se daba muy por aceptado, pero no está muy claro. Pero lo van a encontrar en algunos libros, que el boro, al formarse como forma un complejo con la sacarosa, y favorece el movimiento a través de los tejidos vasculares y de las membranas celulares para el ingreso y la salida de la sacarosa. Digamos, sería de los nutrientes el que estaría participando en ese movimiento sacarosa. Bueno, es otro regulador de crecimiento. Ahora, vamos a las hormonas. Las hormonas todavía no las vimos, pero son estos compuestos que se producen en las plantas en pequeñísimas cantidades y en general, salvo algunas excepciones, actúan en zonas distantes de aquellas en las que se produjeron. Como regulan la actividad de las células, división celular, el crecimiento, tienen un papel muy importante en la actividad de los órganos. Es decir, tenemos, por ejemplo, las citocininas estimulan división celular. Si ustedes aplicasen citocininas a un fruto que está creciendo poco y se estimulan divisiones celulares, se va a convertir ese fruto en un destino fuerte. Entonces las hormonas actúan regulando estos procesos metabólicos, la intensidad de crecimiento, y a través de eso, digamos, pueden convertir a un órgano en un destino más fuerte. Esta parte, bueno, la parte de transporte la tienen en todos los libros. En el Salisbury, por ejemplo, les explica bien la teoría de Munch. En el Devlin, que es un libro viejito, pero tienen estos factores que afectan al traslado de sustancias orgánicas. Está en biblioteca y es viejito, pero tiene eso así bien detallado. Y estos gráficos del efecto de la temperatura, variando temperatura del aire y del suelo, eso está ahí, por ejemplo, que en otros libros no los encuentran. Al aula virtual, porque me parece que no estaba, le subí el tomo 1 del TAIS en castellano, así que tienen el tomo 1 y 2 del TAIS en castellano también. Es completo. La última parte faltan unas páginas. Me voy a fijar otra versión. Porque a veces faltan 5 páginas. Sí, yo vi que tiene, bueno, una versión clandestina. Pero me voy a fijar porque el que descargué uno es de otra universidad. No sé si era de La Plata o de dónde, que estaba ahí. Lo encontré disponible. Me voy a fijar si tienen el tomo 2 entero. El 1 está como en 2 páginas, sí, pero bueno, está. Porque todos si no tienen el 2 y nadie tiene el 1, pero eso estaba disponible. Así que me voy a fijar si tienen la versión del 2. Así se le pone el otro. Bueno.
¿Qué es lo que tiene el DEPRI? Los factores que afectan al traslado de sustancias orgánicas. Es viejo el libro. Pero, digamos, hay cosas que no cambiaron. Otras sí. Bueno. Acá. Vamos a empezar a ver la otra unidad. Bien. ¿Por qué no? No, es porque... No, eso era para cuando era para hoy. Porque tú tenías la ilusión de terminar la clase pasada. No miren la fecha porque... Pero después la parte de las hormonas, esas son más cortas, así que ahí vamos más rápido. Pero esas son mis ilusiones, pero no importa. Bueno, acá estamos compartidos, sí. Vamos a empezar, habíamos visto la formación de los azúcares en fotosíntesis, vimos cómo se mueven y ahora vamos a ver cómo se usan cuando llegan a destino o en la hoja de los productos. Ya les aclaro que si vienen al programa tienen todo esto que vieron en química, no vamos a volver a ver estas vías que ya vieron en química, hacemos un repasito nada más, porque esos conceptos ya los tienen y ya los saco del programa. En el programa nuevo ya nos van a aparecer. Bueno, si no repetimos conceptos que nos sacan lugar para dar cosas que sí hay que dar y que no están ahora. Bueno, claro, obviamente que me acepten el programa nuevo. Y entonces damos la otra parte que no estaba, que no vieron todavía en química orgánica, y nos queda tiempo para otras cosas. Pero vamos a hacer un repaso de esto que ustedes van a saber mejor que yo, pues los van a tener fresquitos, los que cursaron ahora este año. Vemos brevemente. Entonces, los azúcares que se fijan, que se forman por la fotosíntesis, funcionan o como una reserva de energía o como estructuras carbonadas para la síntesis de otros compuestos que la planta va a necesitar. A través de la respiración tenemos producción de energía, logramos el empleo de esos azúcares para obtener energía en forma ATP y logramos la transformación de azúcares, es decir, esas estructuras carbonadas que eran de sacarosa, atravesando por distintas vías, pueden llegar a convertirse en compuestos de 4, 5, 6, 7 carbonos que se van a ir a la síntesis de otras moléculas que la planta necesita. Es decir, que tenemos que considerar que no todo en la respiración, si bien tenemos, ¿se acuerdan? Nuestras formulitas de fotosíntesis y de respiración. Si bien esta fórmula nos dice, bueno, es sintéticamente los productos finales, pero recuerden que no todos los azúcares que se forman en fotosíntesis van a ir a perderse como dióxido de carbono, si no la planta no crecería nunca, sino que muchas de esas estructuras carbonadas van a formar otros compuestos que no son azúcares. Todas las moléculas orgánicas van a depender de estos azúcares que se forman en la fotosíntesis y que a través de la respiración y de otras vías se van convirtiendo en todas las moléculas que necesita la planta. Entonces, esa fórmula, así como la de fotosíntesis era un poco engañosa, pues nos da idea de todo lo que está ocurriendo entre el dióxido de carbono hasta que llega el azúcar. Acá también nos presenta el azúcar y como que todo va al dióxido de carbono, pero no todo, como les digo, no todo se va a perder, se va a ir a la formación de energía, sino que van a tener estructuras carbonadas que se van a emplear para la síntesis de otros compuestos. Y algo que hay que considerar es que también no es todo así en un solo paso, sino que esta liberación de energía se va haciendo en distintas etapas, de modo tal que esa energía se libera y pueda ser conservada en ciertos compuestos que son el ATP y, por ejemplo, el NAD reducido.
Y como les decía, que no todo va a ser liberado como dióxido de carbono, sino que se forman compuestos intermediarios fundamentales para síntesis de otras moléculas. Entonces, cuando hablamos de respiración tenemos distintas vías, que si bien las estudiamos de forma separada, pero están relacionadas unas con otras. Aquí donde tenemos la glicólisis, que vamos a ver que comparte intermediarios con la vía de la pentosa fosfato, después el ciclo del ácido cítrico, de Krebs, y la cadena de transporte de electrones, ahora ya mitocondrial. Y acá tenemos un esquemita, así donde, sin la forma más simple posible, les relaciona estas distintas etapas. Entonces, nosotros podemos empezar por cualquier lado, pero vamos a empezar por nuestra fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Se formaban las triosas fosfatos, que eran nuestros compuestos del fosfogliceraldehído que teníamos ahí, que podía ir a síntesis de azúcares, o para regenerar la ribulosa. Bueno. Eso que ahí habíamos dicho, esa ganancia de carbono, que podía seguir esas dos vías, o puede ir para la síntesis de azúcares o de almidón, esto en el cloroplasto, o bien, así como les decía, esa triosa fosfato podía ir a regenerar la ribulosa 1,5-difosfato, que era nuestro aceptor del dióxido de carbono. Eso se hace por otra vía de las pentosas fosfato, que en breve, así había alargado el nombre cuando vimos fotosíntesis. Entonces, lo que se fija puede seguir esas dos vías. O se forma azúcar o se regenera la ribulosa 1,5-difosfato, que es fundamental para que se siga fijando el dióxido de carbono. Ay. Entonces, en nuestro cloroplasto o se sintetiza almidón, que también después se puede degradar y ser respirado, o en nuestro citoplasma se formaba sacarosa, que puede ser exportada y es usada por alguna otra célula, o bien puede entrar a la vía respiratoria. ¿Qué le puede pasar a nuestra sacarosa, entonces, que se formó en la fotosíntesis? Puede entrar a la glicólisis. Esta glicólisis comparte las hexosas fosfato, que es un intermediario también de la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Que puede ir, es decir, cuando se nos empieza a degradar nuestra sacarosa, puede seguir con la respiración o puede ir a esa vía de las pentosas fosfato y sintetizar otro compuesto. O bien, entonces, sigue por glicólisis, entra al ciclo de Krebs y entra a la cadena de transporte mitocondrial, donde tenemos finalmente nuestros productos finales de la respiración. Pero como les decía, no todo llega hasta acá, sino que hay partes que son intermediarios con otras vías que van a ir a la síntesis de otros compuestos que la planta necesita. No todo va a llegar hasta acá al final. De la glicólisis, digamos, lo principal, tenemos que se lleva a cabo por enzimas que pueden estar en el citosol, en el citoplasma o en los plásticos. El azúcar se oxida parcialmente por vía de hexosas, fosfatos, que son compartidas con esas otras vías alternativas, pasa a triosas, fosfatos, y se produce un ácido orgánico que generalmente es el piruvato, que después del piruvato va al ciclo de Krebs. ¿Qué se obtiene de la glicólisis? Se obtiene una pequeña cantidad de energía, algo, poco, como ATP y poder reductor en forma de NAD reducido.
Entonces eso es, digamos, la ganancia de la glicólisis. Entonces, nuestro azúcar, a través de forma hexosa-fosfato, triosa-fosfato, hasta formar ácido orgánico, principalmente piruvato, que entra al ciclo de Krebs. ¿Qué obtenemos? Una cierta cantidad modesta de ATP y de NAD reducido. Después llegamos al ciclo, primero les contaba. Vamos acá, como estos intermediarios, entre hexosa-fosfato y triosa-fosfato son intermediarios también que pueden ir a una vía aparte, que es la de las pentosas-fosfato. También puede estar puede ocurrir en el citoplasma o en los plástidos. Y ahí la glucosa llega a ribulosa 5-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. Un carbono se pierde como dióxido de carbono y ahí lo que tenemos es ganancia de NAD-fosfato reducido. Tenemos algo de ganancia. Es importante esta vía de la pentosa-fosfato porque obtenemos compuestos intermediarios que van a ir a formar una gran cantidad de otros compuestos que necesita la planta y la vamos a mencionar brevemente. O va a la síntesis de otras cosas, o fíjense, son intermediarios que se pueden intercambiar entre una vía y otra. No es que porque se me forma una hexosa-fosfato a partir del azúcar ya tiene que seguir al ciclo de Krebs, sino que puede ir a vía de pentosa-fosfato, se puede degradar a una triosa y esa triosa puede volver a la glicólisis. Comparten esos intermediarios. Nuestro piruvato llega al ciclo de Krebs, donde se oxida a dióxido de carbono y acá es donde tenemos una gran producción de poder reductor por sacarosa. Acá, fíjense en el libro del que estudien, si habla la proporción por glucosa o por sacarosa. Por sacarosa tenemos 16 moléculas de NAD reducido, 4 de FAD y 4 ATP. Es decir, se produce bastante, se transforma esa energía que estaba en los enlaces, queda en poder reductor y en ATP. A partir de allí, llegamos a la última etapa. Acuérdense, en fotosíntesis teníamos la fotofosforilación, que era la producción de ATP, aprovechando la energía lumínica. Acá tenemos fosforilación oxidativa, donde los electrones se van transportando entre distintos complejos que están en la membrana interna de las mitocondrias. Estos electrones vienen del NAD reducido, del NAD-fosfato reducido, y se transfieren como aceptor final al oxígeno. Entonces, es un proceso que requiere de presencia de oxígeno. Fosforilación oxidativa. Acá sí, cuando llegamos ahí, tenemos una gran producción de energía en forma de ATP que la célula la va a emplear para distintos procesos que la requieren. Ya vamos a ver. Bueno, hay para síntesis de compuestos, para movimiento de, como vimos, de nutrientes o de compuestos a través de membrana. Vamos a ver para el aprovechamiento del nitrógeno en la unidad 11 siguiente. Vemos cómo consumen una gran cantidad de ATP. Entonces, la planta aprovecha esto en diversas formas. Pero recuerden, no todo el azúcar que entre a la respiración va a llegar finalmente a producción de ATP, sino que esas estructuras intermedias que se producen en las distintas partes de esa vía se pueden emplear para síntesis de otros compuestos. No todo va a perderse como dióxido de carbono, sino que se usan cadenas carbonadas para síntesis de otros compuestos.
Y acá se empleaba, de nuevo, el flujo de protones para esa síntesis de ATP. Todo este flujo de protones que teníamos, ¿se acuerdan? En forma, ¿en qué otra parte habíamos visto que se empleaba el bombeo de protones para síntesis de ATP? Rápido, ¿dónde más ocurría? En la fase lumínica, ¿en qué lugar? ¿De dónde a dónde se bombeaban? Se bombeaban del estrómano al lumen del tilacoide y después cuando tendía a pasar a salir de nuevo, lo hacía a través de la ATP sintasa. Acá ocurre algo similar, donde se bombeaban los protones hasta al espacio entre las dos membranas de la mitocondria, y después cuando tienden a volver a la matriz, se aprovecha ese movimiento, esa fuerza de los protones para sintetizar ese ATP. Entonces, tenemos desde nuestros azúcares, que puede pasar por todas estas vías de glicólisis, ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa, para síntesis de ATP o para síntesis de intermediarios que se emplean en otras vías. Esto te leo. Acá vimos un azúcar que entraba a ese ciclo, pero se pueden respirar otros sustratos como ser lípidos. ¿En qué órganos se les ocurre que se respiran los lípidos? ¿En las semillas de qué tipo? ¿Qué tipo? En las semillas de oleaginosas. Tenemos, por ejemplo, lípidos. Se pueden respirar ácidos orgánicos, se pueden respirar proteínas, dependiendo del órgano, del estado donde se encuentre, de la disponibilidad de compuestos. Pero existe una forma de saber qué es, digamos, un indicador para saber qué es lo que está respirando la planta en ese momento. Y eso es el cociente respiratorio, que no es nada más que la proporción entre dióxido de carbono liberado con respecto al oxígeno consumido. Entonces, yo necesito medir en un vegetal determinado, lo coloco en ciertas condiciones, quiero saber qué está respirando, mido cuánto dióxido de carbono libera y cuánto oxígeno consume. Para eso hay sensores, hay medidores de esos, de los dos gases, se puede determinar y yo, en base a esos valores, puedo tener una indicación de cuál es el principal sustrato que se está respirando. En el caso de que haya más o menos la misma proporción, nos está indicando que es un carbohidrato. Pero si requiere más oxígeno, es decir, si el compuesto está menos oxigenado inicialmente, yo voy a necesitar más, voy a tener más consumo de oxígeno con respecto al dióxido de carbono que se libera. Entonces, la proporción me va a dar un valor inferior a 1. Eso ocurre en lípidos y proteínas. Entonces, si yo mido y veo que consume más oxígeno que el dióxido de carbono que libera, está indicando que podría estar respirando otros sustratos. Y si tenemos valores más altos, me puede indicar que está respirando un sustrato que ya está bastante oxigenado. O sea, tiene menor consumo de oxígeno con respecto al dióxido de carbono que se libera. Y la proporción es un valor mayor a 1. En el caso de que haya fermentación, van a tener valores muy altos, porque la fermentación ocurre con concentraciones de oxígeno muy reducidas, de modo tal que no pueda funcionar nuestra citocromoxidasa. Entonces ahí van a tener valores altísimos porque en realidad se está produciendo otra cosa que es la fermentación. En las semillas de oleaginosas, en general, al inicio de la germinación encontramos valores bajos cuando empiezan a degradar
los lípidos que tenía como reserva, pero una vez que se van convirtiendo en azúcares, los valores van subiendo y se hacen similares o cercanos a 1, porque empieza después ya a gastar carbohidratos. Es decir, que estos lípidos se pueden metabolizar y son importantes en el caso de que constituyan la reserva de algunas semillas, por ejemplo. Los triglicéridos son degradados por enzimas llamadas lipasas y tenemos glicerol y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son los que van a entrar a una vía que se llama ciclo del deoxilato, que lo tienen en el programa, y no es nada más que una modificación del ciclo de Krebs. ¿Dónde se obtienen? ¿Qué ocurre? Por eso el nombre ciclo de glioxilato, porque ocurren los glioxisomas, y lo principal que tienen que saber es que se obtienen precursores de 4 carbonos que van a la síntesis de azúcares. Es decir, un aprovechamiento de esos lípidos que tenía como reserva para sintetizar azúcares que se van a ocupar para todas las múltiples funciones que tenga la planta. Y el glicerol se convierte en triosafosfato, que se acuerdan, son uno de los intermediarios en síntesis de azúcares y de otros compuestos. Así también se aprovechan las reservas que están de esa forma. Entonces, en el cloroplasto, aprovechando la energía lumínica, tenemos la fijación de dióxido de carbono. A través del ciclo de Calvin tenemos las triosafosfatos que pueden ir a formar almidón o pueden salir al citoplasma y formar sacarosa, que se exporta, o pueden formar azúcares que van a la glicólisis, obteniéndose piruvato, que entra al ciclo de Krebs, donde después podemos tener la fosforilación oxidativa, perdemos dióxido de carbono y tenemos nuestra ganancia de ATP. Y acá tenemos el esquemita para que vean que entonces no todo el azúcar que se forma en la planta va a ser respirado hasta dióxido de carbono, sino que vamos teniendo intermediarios, como por ejemplo las hexosafosfatos que dijimos, que pueden entrar a la vía de la pentosafosfato y se emplean, por ejemplo, para síntesis de ATP, de nonfosfato, de hormonas, como la citocinina, que vamos a ver en la unidad 15, o ácidos nucleicos. Puede seguir su degradación obteniéndose otros intermediarios, por ejemplo, para la síntesis de otras hormonas que son las auxinas o de aminoácidos. También el piruvato puede ir para la síntesis de aminoácidos, que vamos a llegar a obtención de proteínas que necesite la planta. El acetilcoenzima A, que puede utilizarse para síntesis de terpenos, y ahí es importante para síntesis de varios compuestos, como pigmentos, clorofila, carotenoides, esteroides, que ahí tenemos otro grupo de hormonas más nuevas, que son los grasinosteroides, y otras hormonas, que son las giberelinas. Es decir, no todo se va a degradar, sino que también este intermediario puede ir para otras vías que se aprovechan para síntesis de otros compuestos. Lo mismo el cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato, que puede ir a síntesis de otros aminoácidos. Estos, estos dos, los vamos a ver en la clase que viene, donde vamos a ocupar ese alfa-cetoglutarato cuando hablemos de transporte de nitrógeno, la asimilación del nitrógeno en la planta. Volvemos a esto. Ocupamos esto que viene de la respiración, lo ocupamos también para asimilar nitrógeno. Entonces, digamos, todos esos intermediarios
No hay que verlo como una vía que la respiración va toda hacia si libera dióxido de carbono y ATP, sino que todos estos compuestos empiezan a formarse por degradación de azúcares, son importantes para síntesis de otros compuestos también. Y a partir de ese glutamato tenemos la síntesis de porfirina, que son parte de los grupos. Acá se formaba el pitol, que es ese ácido graso de cadena larga, y por esta vía tenemos la formación de los otros núcleos de la clorofila, de los citocromos y fitocromos. Entonces, fíjense cómo todos estos compuestos intermedios pueden seguir otras vías con 2, 3, 4, 5, carbono, 6, 7, que van a sintetizar otros compuestos necesarios para la planta. Entonces, la respiración es importante no solo para la producción de ATP, sino para la producción de intermediarios que se ocupan para síntesis de otros compuestos. Bueno. Y capaz que, a ver, no sé si les torturo un ratito más. Vamos a seguir esta otra vía y dejamos los factores para la próxima. En 5 minutos. ¿Qué pasa en las plantas? ¿A nosotros qué nos pasa si nos dan cianuro? ¿Cómo? ¿Por qué morimos? ¿Pero qué no ocurre? ¿Qué deja de funcionar? ¿Cómo? El cianuro inhibe una cosita. Se emplea como inhibidor de la citocromo C oxidasa también en nosotros. Entonces, inhibe esa última etapa en la respiración. Nosotros nos morimos. En las plantas se vio que cuando se tratan con cianuro, sigue existiendo un cierto consumo de oxígeno. Pero ya no está funcionando la citocromo C oxidasa, entonces no está mandando ya allá producción de ATP. No hay producción de ATP y se sigue consumiendo oxígeno. Entonces, ¿qué está pasando? Está funcionando otra enzima que tenemos en las plantas que se llama oxidasa alternativa. Lo que hace es reduce el oxígeno, convierte en agua y no produce ATP. Entonces, ¿qué ganancia, digamos? ¿Cómo se libera esa energía? No va a producción de ATP, sino que se libera en forma de calor. Y en las plantas tiene una función muy importante. Esto está acá. En aquellas flores donde sea necesario volatilizar compuestos aromáticos para atraer a los polinizadores, puede estar funcionando esta oxidasa alternativa, aumentando la temperatura, favoreciendo la volatilización de compuestos y atrayendo a los polinizadores. Acá tienen una arácea con su estructura típica, con su espata. Y ven acá la temperatura, donde en la base tienen las flores femeninas y a mayor temperatura tienen las flores masculinas que son fértiles y atraen al polinizador que se tiene que cargar de polen para ir después a otra flor a depositar el polen y favorecer la polinización cruzada. Entonces, este aumento de temperatura lo que hace es favorecer esa volatilización de compuestos aromáticos atrayendo a los polinizadores. También se vio, por ejemplo, en el
nenúfar. Acá tienen el consumo de oxígeno y la temperatura. Y se vio que se empleaba esta vía de oxidasa alternativa para mantener el receptáculo a elevada temperatura y atraer a los polinizadores. Sobre la regulación de esto, después le vamos a agregar otro compuesto que es el ácido salicílico, que actúa activando esta vía que fluye acá. Eso lo agregamos un poco más adelante cuando veamos en esa unidad las hormonas. Pero hasta ahora sepan que el empleo de la oxidasa alternativa, esta otra vía que no produce ATP, sí puede ser útil para la planta, liberando energía en forma de calor para atracción, por ejemplo, de polinizadores. Y cuando no hay oxígeno, ¿cómo se llama? ¿Qué vía? ¿Qué ocurre? La fermentación. En la fermentación, digamos, no tenemos ya la ganancia que teníamos de ATP que tenemos en la respiración aeróbica, pero tiene la ventaja en cierta medida de que se regenera el nado oxidado, se consume y se regenera el nado oxidado y que permitiría por lo menos que continúe ocurriendo la glicólisis. Y con la glicólisis hay algo de producción de ATP. No es mucho, pero a la planta le permite tener algo de producción de ATP, aunque esté faltando el oxígeno. Entonces, este consumo, esta parte de fermentación, la ventaja que tendría sería esa. En general, cuando empieza a faltarle agua a esos tejidos que estén sumergidos, se activa la lactato deshidrogenasa y tenemos producción de ácido láctico. Eso hace que baje el pH y que lo haga favorable para la acción de la piruvato descarboxilasa, que produce acetaldehído y finalmente etanol en la fermentación alcohólica. El etanol en general tiende a difundir hacia el medio externo. Bueno, por acá dejamos hoy y en la clase que viene vamos a ver los factores que afectan a la respiración. Vemos eso y vemos nitrógeno, la asimilación del nitrógeno por las plantas. ¿Ya? Mañana entonces tenemos el parcial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo hasta acá? Para el examen final, digamos, nosotros hacemos hincapié en los factores que van a afectar, cociente respiratorio, el Q10. Se le puede preguntar cómo midieron en el trabajo práctico. Sobre todo esa parte y para qué les sirve a la planta. Si ustedes, en general, muchos ya justo rindieron en química orgánica, entonces tienen todo fresco y hacen las vías. Si empiezan a hacer las vías, se arriesgan digamos, la tienen que hacer bien. Así que o hacen sintéticamente, más o menos como les mostré yo, o si empiezan a dibujar, tienen que saber todos los componentes intermediarios. A mí particularmente no me interesa, porque es algo de memoria y no se van a acordar de acá a una semana. Pero sí me interesa que recuerden qué obtienen las plantas